Según el Observatorio de la Violencia de Género, España registra en una base de datos a 100.000 mujeres víctimas de la violencia y de malos tratos por parte de su pareja. Solo en 2008 fueron asesinadas 120 mujeres, incrementándose en un 2,5% los datos de 2007. Carmen Sánchez es un ejemplo de cientos de mujeres víctimas de una violencia silenciosa. A los 20 años me caso con un hombre 10 años mayor que yo. Me marcho de viaje de novios y justo en el viaje de novios, la primera noche, sube con varias copas de más y me estampa contra una bañera. Me había casado pensando que iba a ser una mujer tremendamente feliz y lo que me encontré fue un horror que duró casi 2 años, a palizas diarias. A los 5 meses me quedé embarazada pensando que mi vida se iba a resolver teniendo una niña. Esto fue muchísimo peor. Había noches que dormía en una habitación en la cual yo me sentía con una mesa camilla apoyada contra un mueble para que él no pudiera entrar, porque en mi casa volaban los platos, las tazas, me llegó a tirar hasta una televisión. Creí en un momento determinado que a mi hija la iba a perder. Ese horror llegó casi a 2 años. Y me hizo despertar un día que él apareció en casa con una pistola, amenazó a la niña, me amenazó a mí y yo vi a mi hija en un canasto colgando de un 9º piso. Ante esta situación, en aquellos años era tremendo salir de casa porque éramos mujeres muy cuestionadas, no se contemplaba la violencia de género, podía perder a mi hija y era abandono de hogar. Bueno, yo soy Sonia. Le conozco a Carmen desde hace casi 8 años. Me di cuenta que es una mujer con un coraje increíble porque habiendo pasado todo lo que pasó, ella siguió luchando, sigue luchando hasta hoy día, le sigue ayudando a las chicas que vienen a solicitar ayuda. Me doy cuenta de que el dolor de esta mujer le hizo mucho más fuerte. Y en el año 75, con 22 años, tuve el valor de tener que hablar yo sola con un juez y con el presidente del Tribunal de la Rota para decirles el horror que estaba pasando, las palizas que mi marido me había dado estando embarazada y cómo era posible que la Iglesia no contemplara que las anulaciones de matrimonio se podrían conseguir por violencia de género. Después coincido al cabo de los años con otro matrimonio, me vengo a vivir a Marbella y vuelvo a ser maltratada, en un maltrato psicológico durante 7 años brutal. Después de toda esta barbaridad y esta atrocidad que me ha pasado, decidí montar una asociación. Esa asociación se llama Despertar sin Violencia. Hola, ¿qué tal? ¿Pasar? Vale. Sí, pasa. Bueno. ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sí? El nombre de Despertar fue porque en un momento determinado de mi vida y por la misma niña desperté. Marbella no es solo glamour, no es solo que aquí no pasa nada, aquí también pasa, aquí también hay violencia de género, aquí también hay que decirlo, y sobre todo mujeres de clase alta, que en este momento no lo están diciendo por vergüenza, y que en este momento muchas veces cuando yo hablo y me miran a los ojos, ellas mismas me dicen, sigue Carmen, sigue. Hola, ¿qué tal? Paloma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mira esto. Hemos estado con el caso de Zor, ya llevamos meses con abogados de oficio, pero bueno, el tema no está dando muchos resultados, es un tema complicado. Y bueno, yo me he dirigido a ti porque yo creo que eres la persona idónea para que nos lleves este caso. Pues nada, un poco hablaré con ella si habéis estado en la policía, ¿no? Este es el teléfono de teleasistencia que llevamos las personas que hemos sido maltratadas. Este teléfono tiene aquí un pulsador que tú pulsas y en unos segundos, si tú estás viendo al maltratador, inmediatamente la Junta de Andalucía, que son los servicios que están prestando, aparece la policía en el sitio donde tú te encuentras. Nosotras también estamos controladas por la policía.
Hola, buenas tardes, Mari Carmen. ¿Qué tal estás? Pues mira, bien, me va bien, estoy más o menos tranquila, aunque él aquí sigue dando un poco la lata. Vaya, está incumpliendo la orden de alejamiento, ¿no? No tengo testigos y entonces va a ser su palabra contra la mía. Tiene que ser fuerte, valiente y venir para acá y contárnoslo todo para que nosotros actuemos. Creo que es responsabilidad de todos, no solo de las personas que hayan pasado por esto, sino que es una responsabilidad social el ayudarles, tanto a las asociaciones que trabajan, a las personas que están pasando por esto, y como bien dijo Carmen, es la frase que para mí me marcó para ayudarle, es no me pregunten por qué aguanté, sino que díganme cómo me pueden ayudar. Y nunca he querido que me vean como víctima, sino como mujer que ha sufrido unas situaciones puntuales bastante lamentables en mi vida, de las cuales he podido salir, he podido montar una asociación y con mucho orgullo tengo que decir que el valor y el coraje es el que me ha hecho tirar para adelante, ayudar a muchísimas mujeres en este momento, puesto que he tenido muchísimo que aprender.